Segundo bloque de Medical Televisión. Nos encontramos ya con el doctor Ricardo León de la Fuente. Él es cardiólogo, entre otras cosas, porque además es investigador adjunto de CONICET. Está en la parte pública como terapista también, un tema importante para tener en cuenta en estos tiempos de coronavirus. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿cómo estás? Gracias por haber No, venido. gracias a vos por la invitación. Les recuerdo a nuestros televidentes que estamos en vivo. Puede usted hacernos llegar cualquier inquietud. Doctor, para hablar de la hipertensión, vamos a presentar un informe, ¿le parece? Dale, perfecto. Y después ampliamos. En el marco del Día Mundial de la Prevención de la Hipertensión Arterial, especialistas aconsejan fortalecer la prevención, los controles y la continuidad de los tratamientos, al advertir que además de ser el principal factor de riesgo cardiovascular, aumenta la posibilidad de contraer formas severas de coronavirus. La hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa, sin síntomas. Más allá de causas hereditarias, los hábitos de vida favorecen su manifestación. La falta de ejercicio físico, la obesidad abdominal, el exceso de los usos de la sal y el sodio en conservas y procesados, el estrés cotidiano, el tabaquismo, los trastornos del sueño y en las mujeres la menopausia, son múltiples factores que lo favorecen. Es considerada el principal factor de riesgo cardiovascular. Trabajar en su prevención es uno de los aspectos más relevantes que podemos hacer, incluso en estos momentos de pandemia. Es sumamente importante mantener los controles. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica que afecta a más del 30% de la población a nivel mundial. Entre las personas afectadas, un número importante no está tratada y de aquellas que reciben tratamiento, más de la mitad no tiene las cifras de tensión controladas. Uno de los problemas que tiene la hipertensión es que es silenciosa. Se puede cursar sin síntomas durante mucho tiempo. Doctor, tratamos de hacer un poco de escuela con la televisión abierta. Vamos a contarle a la gente qué es la presión arterial. Bueno, está perfecto el informe. Hace 2 días se celebró el Día Mundial de la Hipertensión. Y la hipertensión es el principal agente involucrado con la principal causa de muerte tanto en hombres como en mujeres, que son los problemas cardiovasculares. Y es un problema modificable y erradicable cuando está bien tratado. La hipertensión arterial es cuando un médico o cualquier persona que está capacitada y entrenada se toma la presión sanguínea y la tiene por encima de los valores recomendados. Para que la sociedad entienda, en domicilio uno acepta como normal 13 de máxima y 8 la mínima. Cuando tenemos cifras por arriba de esos valores, es muy posible que tengamos hipertensión. Y la hipertensión, como decía el informe, es asintomática. La inmensa mayoría de las veces es asintomática. O sea, el paciente no sabe que tiene hipertensión hasta que concurre a un médico y éste le diagnostica o no la hipertensión arterial. Y muchas veces, como también refleja muy bien el informe, hay algunos no solo que desconocen, sino que cuando la conocen y la empiezan a tratar, no alcanzan el objetivo, con lo cual sigue estando el problema. Ahora, doctor, cuando hay síntomas, ¿ya es demasiado tarde o hay personas que sí tienen síntomas desde el principio? Sí, hay algunos que tienen algunos avisos, pero son los menos, ¿no? Gente que tiene dolor de nuca o que puede tener algún sangrado, pero esas personas por lo general son la inmensa minoría de los pacientes que tienen hipertensión. Y la hipertensión, cuando da algún síntoma de las enfermedades que causa, como son el infarto o el accidente cerebrovascular, ya estamos hablando de un llegar tarde como médicos a la hora de prevenir, ¿no? Como decía al principio, las principales causas, no solo de muerte, sino de discapacidad en Argentina y en el mundo, son los problemas cardíacos y vasculares, en hombres y en mujeres. Ahora, usted dice, y lo dice el informe, la presión o la hipertensión es principal causa de un montón de enfermedades. Ahora, ¿cuál es la causa de la hipertensión? Bueno, según el grupo etario que estemos viendo,
pero en adultos, por ejemplo, en Argentina, mayores de 18 años, en la última encuesta de factores de riesgo, que son aquellos que cuando están pueden desarrollar estas enfermedades, se vio que la hipertensión estaba presente casi en el 30% de la población adulta de nuestro país. Y es más o menos lo mismo que está reportado en otros reportes. ¿Cuál es la causa? Si estamos hablando de aquellos que tienen más de 40 o 50 años, la causa es idiopática, o sea, no conocemos estrictamente cuál es el mecanismo que lleva a un paciente a tener hipertensión. Se dice que es multifactorial, ¿no? Hay factores ambientales, factores relacionados con la alimentación, factores relacionados con el estilo de vida, como vimos. Y hay un porcentaje, sobre todo en la población joven, entre los 20 y los 50 años, que hay un grupo que puede llegar hasta el 30% de que se conoce como hipertensión secundaria, o sea que uno puede buscar, encontrar la causa y tratarla, la hipertensión, ¿no? Hay problemas endocrinos que pueden estar relacionados con la hipertensión en gente joven, problemas de endocrino englobo, para que entiendan, problemas de tiroides, problemas de las glándulas suprarrenales, que si uno corrige eso, corrige la hipertensión. Después hay problemas vasculares relacionados con los vasos que irrigan el riñón, que sobre todo en mujeres jóvenes puede llevar a cifras de hipertensión muy altas, y si tratamos ese problema, que hay que buscarlo, sobre todo en esta población de menos de 50 años, cuando se presentan hipertensos, vamos a buscar esos problemas secundarios que pueden curar la hipertensión. Pero en el grupo etario más importante, que es el de más de 50 años, la definimos como esencial o primaria, o sea que no tiene una causa específica, sino que tiene múltiples causas y que uno trata y busca de corregir todas ellas. ¿Se anima a responder alguna pregunta de nuestros televidentes? Sí, Señor por director, supuesto. ponemos la tablet en aire, por favor. Están ingresando mensajes para el doctor León. Vamos a leer uno aquí. Dice, buenas tardes, una pregunta a doctor León. ¿Por qué nunca encuentran el motivo de hipertensión que sufro desde los 17 años? Hoy tengo 45 y aún medicada mi presión aumenta hasta 21. Bueno, él entra dentro del grupo que uno tiene que descartar todas estas causas secundarias. Si una vez que descartaron todas las posibles causas secundarias en un varón de esa edad, uno tiene que buscar sobre todo las causas relacionadas con lo endocrino, que son en consultorio especializado, lo hacemos y lo buscamos y tratamos de encontrarlo. Pero bueno, aún así hay un grupo de gente joven pequeña que también puede calificar como idiopática o esencial, ya sea porque tiene herencia, por sus padres o por alguna otra circunstancia. Pero sí o sí, en ese grupo etario que llega a presiones tan altas, hay que descartar una causa secundaria. Doctor, las organizaciones internacionales este año, en esta semana de concientización acerca de la hipertensión, ponen el foco en este combo de hipertensión y coronavirus, que al parecer es grave. Sí, la hipertensión aislada no parece ser un factor de riesgo específico para el coronavirus, pero sí sabemos y vimos, como dice el informe, que está asociada a otras enfermedades, ¿no? La hipertensión llevó a muchos pacientes a infarto, accidente cerebrovascular, a problemas renales, o que el corazón sea grande, y en ese contexto ese paciente tiene un riesgo extra cuando se contagia de coronavirus. Así que sí, es una problemática que vemos muy a menudo. Bueno, vos mencionaste que estoy justo en el centro de referencia a cargo de la terapia intensiva de pacientes con coronavirus. Así que cuando está esta patología presente y el paciente se enferma, las posibilidades que a ese paciente le vaya mal son mayores. ¿Cómo se controla a lo largo de la vida la hipertensión? ¿Siempre con medicación? Siempre converso con los pacientes y es la manera de hacer entender y llevar adelante una patología que es crónica, ¿no? Este chico, calculen, desde los 17 años que tiene hipertensión y la va a tener a lo largo de toda su vida. Entonces, la mejor manera es integrarlo al paciente en el control y saber que hay 3 elementos básicos que tienen que ver con las restricciones de sodio en su comida habitual, hacer una dieta mucho más balanceada, tratar de saber que no solo tenemos sodio en la sal de mesa, sino que hay un montón de otros alimentos que ya traen incorporado sodio.
El otro pilar es la actividad física, salir del sedentarismo y poner su cuerpo en movimiento. Y el tercero es los medicamentos, que a veces son necesarios y muchas veces son de por vida. O sea, tenemos que tener los tres pilares firmes y bien establecidos para que la presión esté bien. Si nosotros nos decimos, tomo la pastilla, pero me como un plato lleno de papa frita con sal, lo más probable es que la hipertensión no esté controlada. Lo mismo si estoy todo el día tirado, no hago actividad física, estoy con mucho estrés, y la hipertensión no va a estar controlada. O sea, que los tres elementos tienen que hacer que la presión esté controlada. ¿Y qué quiere decir controlada? Alcanzar esas metas de valores que te decíamos. 130, 80 en domicilio, y de esa manera es como que el paciente está curado, pero lamentablemente no hay una cura si no hay un control. ¿Se registra más en mujeres que hombres o es por igual? Después de la quinta década de la vida se iguala tanto para hombres como mujeres la incidencia de hipertensión. Y después depende del grupo etario, hay algunas causas secundarias que son más frecuentes en mujeres que en hombres, pero hasta los 50 años prevalecen varones y luego es Quiere decir igual. que podemos asociarlo a la edad también. Exacto, claro, claro. A medida que pasan las décadas de la vida se hace más prevalente la enfermedad. Yo me quedaría preguntándole un montón de cosas, pero están nuestros televidentes en vivo, en directo, desde el otro lado, haciéndonos llegar mensajes. Señor director, ponemos la tablet en el aire. Vamos, acá tiene una consulta del doctor. Tengo mucho dolor de pecho luego de la primera dosis de vacuna Sputnik. Tengo 52 años, tuve COVID en agosto del 2020. ¿Podemos responder eso? Sí, los síntomas relacionados con la vacunación por lo general están presentes hasta las 48 horas de haberse aplicado la vacuna. O sea, si ha pasado más de ese, y el dolor de pecho de cierta intensidad puede estar relacionado o no con la vacunación, pero siempre es necesario que cuando alguien tiene una patología o dolencia en el pecho que le es distinta, que consulte. Esa persona tiene que consultar y no pensar que es por la vacuna, sino consultar y que un médico le haga un electrocardiograma si es necesario y que le descarte que no tenga ninguna patología cardíaca, ¿no? Que eso es lo grave. En cardiología y sobre todo en dolencias cardíacas el tiempo es oro. Así que es preferible que haga 10 consultas de más y que le digan vaya a su casa, quédese tranquilo, no tiene nada, a quedarse en casa y decir él mismo que no tiene nada, ¿no? Subestimar la enfermedad muchas veces puede ser mortal o puede generar un problema mayor que podría prevenirse. Bien, estamos hablando de hipertensión, pero no puedo dejar de preguntarle qué pasa con las personas que tienen la presión muy, pero muy bajita. Bueno, eso es también una consulta que se ve más sobre todo en gente joven o, por el contrario, gente muy, muy añosa. La hipotensión, que sería esto lo contrario a la hipertensión, cuando no hay una enfermedad asociada, no habla de ningún cuadro serio ni grave. Eso es lo que primero tiene que saber la persona que tiene hipotensión, ¿no? Que la hipotensión no le va a traer ningún problema. Muchas veces lo que hay que hacer es darle medidas para evitar que genere síntomas, porque muchas veces tienen 10 de presión máxima, pero él hace su vida normal. Pero si esa persona que tiene 10 de presión lo hago correr al sol o lo dejo mucho tiempo de pie en un acto, lo más probable es que se empiece a sentir mareado, con cabeza vacía. Entonces uno le da todas medidas para evitar llegar a esa situación de que la presión baja o hipotensión se haga sintomática. Si tiene hipotensión y no tiene ningún síntoma, ese paciente no le va a pasar absolutamente nada. Bien, acá entra una consulta acerca de la taquicardia. ¿Tiene que ver con la presión? No, la taquicardia por definición es cuando un paciente tiene más de 90 latidos por minuto. Hay muchas causas que pueden generar esa situación, pero por lo general no tiene asociación directa con la hipertensión en general. Hay cuadros en jóvenes que liberan muchas aminas, que se llaman, por ejemplo, mucha catecolamina, que puede generar, es un tipo específico de hipertensión que se da mucho en jóvenes, que se liberan de golpe y se puede poner la cara muy roja, latir mucho el corazón y subir muchísimo la presión. En ese contexto sí está asociada la hipertensión con la taquicardia. Hablábamos hace un ratito de COVID-19 asociado con hipertensión. ¿Uno de los síntomas del COVID-19 puede estar relacionado, puede hacernos subir la presión o no? No,
Bien. No tiene directamente, relación. no. Que el COVID suba la presión, no. Muchas veces lo que pasa, un paciente que empieza a sentir dificultad respiratoria, entra a liberar estas aminas, se pone muy ansioso, mucha gente que tuvo esta enfermedad tiene pánico y miedo, que son otras Sí, el circunstancias estrés. Ujú. que hace que el paciente se libere adrenalina, y en ese contexto sí la presión sube. Pero Bien. es secundaria a todo este cuadro, no es una consecuencia directa del virus, sino de todo lo que genera. Doctor, usted hace un ratito decía acerca de que es una problemática silenciosa. ¿Cuándo se debería hacer el primer control acerca del corazón, todo lo que es cardiovascular, que tenga que ver con la presión? ¿Hay una rutina que las personas deberían seguir para controlar? Bueno, sí o sí, hombres y mujeres, para poner un límite igual y preciso para los dos, a partir de la cuarta década de la vida deberían hacerse controles periódicos y anuales, ya sea con su clínico o su cardiólogo si es que tienen alguna dolencia específica. Y después, desde la infancia y la niñez, también están establecidos los controles en los colegios o antes de hacer actividades deportivas, y en la que siempre, por buena práctica clínica, un médico le debe tomar la presión a esos niños, Ajá. porque muchas veces también hay hipertensión en niños y que se puede encontrar, tratar y curar. Se mide Entonces, diferente, ¿no? sí, lo que hay que usar son los manguitos adecuados para los niños, y lo mismo pasa con la gente obesa, ¿no? No es el mismo brazalete que usamos para niños, para adultos o para gente obesa. Tengo acá otra consulta. Buenas tardes, doctor Ricardo. Tengo arritmia. ¿Soy persona de riesgo o no? Depende del tipo de arritmia. Si está tratada para esa arritmia, es probable que tenga alguna alteración en el corazón y puede ser que se encasille dentro de los grupos de riesgo. Pero bueno, creo que no nos va a dar el tiempo si habláramos de todas las arritmias Sí, que sí. pueden ser posibles, pero si es una arritmia de las que decimos benignas, por ejemplo un extrasístole, que es un latido de más, y esa simple situación no le confiere riesgo, pero sí las otras arritmias que requieren que un paciente esté con un tratamiento específico para esa arritmia, ese paciente sí tiene por lo general riesgo. Vamos a seguir respondiendo a No hay nuestros problema. televidentes, que muchos nos escriben desde el interior o desde otras provincias. Buen día, soy hipertenso, tomo Enalapril X, algo así. Ajá. ¿Está bien? Bueno, Ya es como muy específico, sí, ¿no? sí. Hay, hay muchas medicaciones el arsenal terapéutico que hemos conseguido para tratar la hipertensión es enorme. El enalapril es una de las primeras moléculas que se usan en nuestro país y en el mundo para tratar la hipertensión. Es muy buena. Yo creo que la pregunta era por día, que Sí, sí, toma sí, una por día. por día. Por lo general, la vida media de ese medicamento, la vida media es lo que usamos como referencia para ver cuánto dura en sangre, es muy corta. Entonces, por lo general, debería tomar cada 12 horas y la molécula que está usando es enalapril. Pero si con eso logra controlar la presión, está perfecto. Una pregunta que se está repitiendo mucho, doctor. Buenas tardes. ¿Cuánto es lo normal de la saturación en sangre de una persona mayor y menor? Y tiene que ver con esto, ¿no? De coronavirus, que tenemos todos el oxímetro en la casa. Exacto. Bueno, dependiendo la altitud, dependiendo la saturación de ambiente del lugar donde esté y dependiendo la condición de ese paciente, ¿no? No es lo mismo una persona joven que alguien de 80 años. A medida que pasan las décadas de la vida, es normal que la persona empiece a saturar un poco menos. Pero como referencia para tener alerta es que la saturación no debería bajar nunca en una persona, por más que sea añosa sana, de 93. O sea, si están en casa, como el sistema de salud a veces está a tensión, muchos pacientes se quedan en su casa con el diagnóstico de coronavirus y se le acerca o consiguen un saturómetro. Esas personas deben controlar que la saturación no baje de 93%. Bien. Dice, buenas tardes, doctor. ¿Cómo tratar la hipertensión postparto? En el primer bloque hablamos de parto, parto respetado, embarazo y demás. Me imagino que quedó enganchada. Bueno, hay también para definir, son varias las enfermedades de hipertensión que pueden
está relacionada al momento del parto y del periparto, ¿no? Después del puerperio y en el parto alejado. Hay algunas que son serias y que pasan en el último trimestre del embarazo y muchas veces cuando le dan a luz esa presión se normaliza y otras veces pueden demorar un par de meses en llegar a la normalidad y otras pueden quedar hipertensas a partir de ese momento. Se tiene que controlar estrictamente con el obstetra y con el ginecólogo y con el cardiólogo para ver si encaja dentro de las que se normalizó inmediatamente o que demora un poco más y después queda en riesgo para otros embarazos o muchas que quedan ya hipertensas desde ese momento, ¿no? Doctor, me diagnosticaron bloqueos masivos de ambos ramales eléctricos. Para mí, chino básico, lo que dice aquí el televidente. Ahora tengo implantado un marcapasos, tengo 62 años y quiero saber qué precauciones hay que tener en este marco de lo que estamos hablando. No, bueno, él es una persona de riesgo de más de 60 años, debería estar vacunado, debería seguir con sus cuidados habituales en relación, en primer lugar, hablando de cómo cuidarse por la pandemia y después en relación al marcapaso, se recomienda a alguien que tiene implantado un dispositivo que cada 6 meses se controle, ¿no? Porque el marcapasos tiene una vida útil y uno tiene que ver cuándo esa batería que tiene el marcapaso empieza a agotarse. Entonces, a esos pacientes les recomendamos controles cada 6 meses como mínimo para ver cómo está el dispositivo implantado. No paran de llegar los mensajes, voy a leer uno más. ¿El aumento de glóbulos rojos es factor de hipertensión? Sí, es directamente relacionado con la hipertensión y hay algunas patologías que se ven mucho, sobre todo relacionado con la obesidad, que es la apnea del sueño, que hace que estos pacientes además tengan poliglobulia, que es el cuadro ¿no? El aumento de la cantidad de glóbulos rojos en sangre y que generan hipertensión y mayor riesgo cardiovascular. A partir de ese lugar, esa poliglobulia puede generar mayor riesgo para hipertensión arterial. Hay algo que venimos insistiendo desde que comenzamos con este ciclo de salud a través de la televisión abierta, que tiene que ver también con esto de la pandemia, ¿no? Que muchas personas no quieren salir de sus casas o que han desarrollado algún tipo de fobia con los centros médicos, que se ha registrado un montón, que en un primer momento no sabíamos si podíamos continuar con nuestros controles. Hay que hacer los controles, hay que consultar al médico por más que aumenten los casos como estamos viendo en estos días. Eso es clave, es totalmente así. Nosotros, bueno, hemos escrito hace un tiempo, sobre todo con la primera ola de la enfermedad, lo que eran las distintas olas de morbimortalidad, o sea, de problemas asociados a la pandemia, ¿no? Y una ola muy, muy importante es la relacionada con las enfermedades crónicas desatendidas durante toda esta pandemia, ¿no? Pacientes con enfermedades oncológicas, pacientes con hipertensión, pacientes con problemas cardíacos que han dejado de ir a su médico y que se han muerto en medio de esta pandemia, no de coronavirus, sino con coronavirus o en el medio de esto, pero no directamente por el virus, sino por estas circunstancias que no fueron a buscar su medicamento, no hicieron sus controles. Entonces, aquellos pacientes que tienen dolencias crónicas deben seguir o deben hacer todo lo posible para continuar con sus cuidados médicos. Nosotros desde el hospital hemos implementado muchas consultas con las herramientas diagnósticas para que el paciente, con herramientas, tecnológicas, para que el paciente no venga, sino que a través de teleconsultas, o si no con los cuidados que uno debe tener para circular y estar en los distintos lugares, que puedan acceder a su control, su medicación y su seguimiento, ¿no? Pertinente para cada una de estas dolencias, pero es clave que lo sigan haciendo. Una de último momento y relacionada con la última respuesta del televidente. Cuando la saturación baja de 90, tengo que hacerme ver rápidamente. Tiene que consultar urgente, sí. Bien, Sí, para tenerlo en cuenta. Urgente. Doctor, aprovechamos su presencia aquí y nos cuenta cómo está trabajando la terapia del Papa Francisco. Y estamos, el hospital al haberse transformado en el centro de referencia desde el primer momento y no haber cambiado nunca esa definición, estamos siempre con la capacidad operativa prácticamente al borde, porque se va un paciente y recibimos unos, y entonces nuestras camas están prácticamente siempre ocupadas. Lo que pasó ahora es que hemos tratado de
reunir más recursos humanos, que es el elemento clave en esta pandemia, y aumentar de vuelta nuestra capacidad operativa. El año pasado teníamos adosado a nuestro hospital toda una escuela que nos daba 50 camas más. Eso claro. Este año lo devolvimos, o sea que el hospital se achicó. Pero bueno, estamos tratando con la llegada de nuevos recursos humanos de aumentar nuevamente nuestra capacidad, pero vemos que los casos siguen aumentando, y cada vez que aumentamos una cama se llena inmediatamente, o sea que el sistema está a tensión, ¿no? Y esto es lo que por ahí me gustaría recalcar a la teleaudiencia, que sigan cuidándose, que esto no ha terminado, que es fundamental que todo lo que aprendimos de cómo son los cuidados, el correcto uso de la máscara facial, lavarse las manos, estar en ambiente ventilado, lo sigan haciendo, aún así ya estén vacunados. ¿Por qué? Porque se ha visto y se sabe que la vacuna, por lo menos hasta ahora, no previene lo que es contagiarse, sí previene los casos graves, y esa persona que está vacunada, está contagiada, puede seguir diseminando la enfermedad y puede seguir contagiando. Entonces, los cuidados deben seguir estando siempre. Ustedes también observaron que en esta segunda ola de coronavirus, ¿la edad de las personas que llegan a terapia bajó? Sí, cambió en relación a la primera ola, sí, más o menos en 15 años de diferencia, ¿no? Estaba muchísimo. Más de 70 y ahora está cercana a los 60, el promedio de edad de la gente internada. Sí. ¿Y la vacunación va lenta todavía en la Argentina? Sí, muy lenta, y sobre todo me preocupa aquellos que tienen aplicada la primera dosis y todavía no se consigue que se le dé el esquema vacunatorio completo, ¿no? Que son lo mencionado por todas las mismas empresas que fabrican las vacunas, que son 2 dosis para conseguir la inmunidad que ellos describen en casi todas las vacunas, más del 90%. Las personas que tienen enfermedades autoinmunes serían las próximas, en una próxima camada de preturnos que se va a habilitar en la provincia de Salta, ¿sería lo correcto? Sí, se va bajando la edad y se le va agregando enfermedades como esta. Bien. Doctor, le agradecemos muchísimo su visita en Medical Televisión. Bueno. Nosotros vamos a invitar a nuestros televidentes a que puedan rever esta entrevista con el doctor León de la Fuente a través de nuestra página, la página de Multivisión. Usted entra a programas, se encuentra Medical TV y tiene todas las entrevistas allí, todos los programas. Estamos también en YouTube, en Medical Televisión. Nos puede encontrar en la aplicación del celular, ya sabe que nos ve en vivo y en directo. Le voy a agradecer muchísimo a todas las personas que nos hicieron llegar mensajes y que no pudimos responder. Gracias por estar ahí. Recuerde que repetimos programa los domingos a las 10 de la mañana porque queremos estar cerca con los temas que más importan. Salud más bienestar para conseguir juntos una vida en plenitud. Muchas gracias. Será hasta la semana que viene.